Mi esposo había puesto mi muerte en una hoja de horarios. A las 10:30, invitados. A las 11:45, té. A las 12:10, llamar a emergencias. Preocupación. No antes. Yo todavía estaba arreglando la mesa para sus socios, cuando mi hija me puso un papel arrugado en la mano. Hazte la enferma y salte ya. Al principio pensé que era una broma de mal gusto. Ximena tenía 15 años. Era seria, callada. Pero jamás había hecho algo así. La miré molesta, porque abajo estaban por llegar los invitados de Ernesto, y yo llevaba toda la semana preparando esa reunión. Ella no explicó nada. Solo negó con la cabeza, con los ojos llenos de miedo, como si hablar pudiera ponernos en peligro. Esa mañana empezó en nuestra casa de Juriquilla, en Querétaro. Ernesto Luján y yo llevábamos poco más de 2 años casados. Lo conocí después de mi divorcio, cuando yo estaba cansada, sola y tratando de darle estabilidad a Ximena. Llegó justo cuando yo estaba vulnerable, y supo verlo. Atento, paciente, correcto. Se ganó mi confianza poco a poco. Primero me ayudaba con trámites, después con pagos, luego con mis cuentas. Cuando quise darme cuenta, él sabía más de mi dinero que yo. Desde afuera, nuestra vida parecía ordenada. Una casa amplia, en un fraccionamiento privado, 2 coches, cenas tranquilas, una hija que por fin parecía adaptarse. Mi sueldo de profesora alcanzaba para vivir sin lujos, pero la casa y buena parte del dinero venían del departamento que heredé de mis papás y vendí después. Ernesto insistía en que debíamos vernos como una familia completa. Decía que Ximena necesitaba un hogar sin grietas. Yo quería creerle. Aquel sábado organizó un desayuno de negocios en casa. Esperaba a 2 inversionistas y a varios socios de su empresa de proveeduría industrial. No quiso hacerlo en restaurante. Una casa habla mejor que una sala de juntas, dijo. En realidad, quería exhibirnos la esposa amable, la hija educada, la mesa impecable, y él en el centro, como un hombre exitoso. Había café, fruta, pan dulce, agua mineral y charolas de bocadillos. Yo estaba terminando una ensalada cuando Ximena entró a la cocina. Venía pálida. «Mamá», susurró. «Necesito enseñarte algo en mi cuarto». Antes de que contestara, Ernesto apareció en la entrada, ajustándose el reloj. «¿Qué tanto se dicen en secreto?». Sonrió, pero sus ojos estaban duros. «Nada», dije. «Ximena necesita ayuda con algo de la escuela». Ernesto miró la hora. «Rápido. Los invitados llegan en cualquier momento y quiero que estés conmigo». Asentí y subí con Ximena. Apenas entramos a su cuarto, cerró la puerta despacio. Ernesto había mandado cambiar varias chapas de la casa meses antes, según él por seguridad. Decía que en un fraccionamiento nunca se podía ser demasiado cuidadoso, que había empleados, jardineros, gente entrando y saliendo. A mí me pareció exagerado, pero no discutí. Hasta ese día entendí por qué le gustaba tener llaves de todo. «¿Qué pasa?», le pregunté. «Me estás asustando». Ximena tomó un papelito de su escritorio y me lo dio. Lo abrí. «Hazte la enferma y salte ya». «Ximena, ¿qué es esto?». «No es juego», dijo, casi sin voz. «Por favor, confía en mí. Tienes que salir de la casa. Di que te dio migraña, que vas por medicina. Lo que sea. Explícame». Miró hacia la puerta. «Te lo prometo, pero ahorita no. Si me quieres, hazme caso». Iba a presionarla, pero escuchamos pasos. La perilla se movió y Ernesto abrió sin tocar. «¿Por qué tardan tanto?». «Ya llegaron los primeros». Ximena se quedó quieta. Yo la miré y vi un miedo que no sabía fingir. «Perdón, Ernesto», dije, llevándome una mano a la frente. «Me siento mareada. Creo que me está dando migraña». Él frunció el ceño. «Hace un momento estabas bien». Me dio de golpe. «Baja tú. Voy a recostarme un minuto». El timbre sonó. Ernesto apretó la mandíbula y se fue. Ximena me agarró del brazo. «No te recuestes. Vámonos». «Ximena, no puedo dejar la casa llena de gente. Dile que vas a la farmacia. Yo voy contigo». «Eso no tiene sentido». «Mamá», dijo, y se le quebró la voz. «Ernesto te quiere matar». La frase me dejó sin aire. «¿Qué dijiste?». «Lo escuché anoche. Estaba en su despacho,
hablando por teléfono. Dijo que hoy te iba a poner algo en el té. Quise responder que era imposible, pero la cara de Jimena me detuvo. Bajamos. En la sala, Ernesto saludaba a dos hombres de traje con una copa de agua mineral en la mano. «Ernesto», dije, «la migraña va empeorando. Voy a la farmacia por algo más fuerte. Ximena viene conmigo». Su sonrisa se quedó suspendida. Lilia se sintió mal, dijo a sus invitados. Luego me miró. «No te tardes». Salimos. En cuanto subimos al carro, Ximena empezó a temblar. Cerré los seguros y arranqué. Pasé la caseta del fraccionamiento con una sonrisa forzada y tomé la avenida. Era media mañana de sábado y todavía no había tráfico pesado. «Ahora sí», le dije. «Dime exactamente qué oíste». Bajé por agua. La puerta del despacho estaba entreabierta. Ernesto hablaba bajito. Primero pensé que era trabajo, pero luego dijo tu nombre. Dijo, «Todo está listo para mañana. Lilia se toma su té como siempre. Nadie va a sospechar. Va a aparecer un infarto». Después se rió. Tuve que frenar de golpe. Un coche tocó el claxon detrás de mí. «¿Estás segura?» «Sí». También dijo que, cuando murieras, él iba a controlar la póliza y la casa. La palabra póliza me heló. 6 meses antes, Ernesto me había llevado con un asesor y me convenció de firmar un seguro de vida por 18 millones de pesos. Dijo que era protección patrimonial, que era para Ximena, para su universidad, para que nadie pudiera quitarle nada si a mí me pasaba algo. Después insistió en quedar como administrador del dinero hasta que ella cumpliera 18, porque según él, una menor no podía cargar con algo así sola. Yo dudé. Él insistió hasta que firmé. También me había convencido de actualizar mi testamento. Decía que era por orden, por tranquilidad, por no dejarle problemas a Ximena. En ese momento me pareció responsable. Ahora me sonaba distinto. «Hay más», dijo Ximena. Me mostró fotos en su celular. Eran estados de cuenta, deudas, transferencias, correos impresos, con nombres de proveedores que yo no conocía. Ernesto llevaba meses moviendo dinero de la cuenta donde yo había depositado parte de lo que recibí por vender el departamento de mis papás. Había pagos repetidos a empresas pequeñas, siempre con conceptos vagos: asesoría, anticipo, servicio externo. Ximena no entendía todos los detalles, pero había fotografiado lo suficiente para que una abogada o un perito siguieran el rastro. «Su empresa está quebrada», dijo, «y está usando tu dinero». Orillé el carro frente a una farmacia. Me quedé mirando el volante. Ernesto no quería una familia. Quería mi herencia, mi casa y mi seguro. Y lo peor era recordar todas las veces que yo misma le había abierto la puerta. Le conté cuánto recibí por el departamento. Le enseñé estados de cuenta. Firmé papeles sin leerlos 2 veces, porque él me decía que en un matrimonio no debía haber desconfianza. Yo le había dado acceso a todo pensando que eso era querer bien. «Tenemos que llamar a la policía», dije. «¿Y decir qué? ¿Que lo escuché? ¿Que tomé fotos de papeles? Él va a decir que estoy inventando y que tú me creíste porque estás nerviosa». Tenía razón. Ernesto era impecable cuando quería convencer a alguien. Yo era una mujer asustada con una adolescente temblando a mi lado. Mi celular vibró. «¿Dónde están?» «Los invitados preguntan por ti. No me hagas quedar mal». El mensaje sonaba normal. Ese fue el peor detalle. «No podemos huir sin pruebas», dije al fin. Ximena me miró. «No vas a regresar. Si nos vamos así, va a decir que me descontrolé y te saqué de casa. Además, hace meses me pidió compartir ubicación en el celular por seguridad. Si la sigue teniendo, puede encontrarnos». Ximena cerró los ojos. «Entonces, apaga el teléfono». «Lo haré. Pero primero necesitamos algo que no pueda negar. Algo de hoy». No quería volver. Cada parte de mi cuerpo me decía que manejara hasta donde fuera, que no mirara atrás. Pero también sabía cómo hablaba Ernesto, cómo se presentaba ante los demás, cómo convertía cualquier duda en una prueba de que yo estaba mal. Si aparecíamos sin más, él tendría la casa, los invitados, la versión ordenada y la calma. Nosotras solo tendríamos miedo. Volvimos. Le expliqué el plan en el camino. Yo fingiría estar mejor. Ella subiría, diría que también le dolía la cabeza
y revisaría el despacho solo si podía hacerlo sin forzar nada. Solo fotos. Nada de mover cosas. Si encontraba algo o si Ernesto sospechaba, me mandaría una palabra ahora. Al entrar, la sala ya estaba llena. Había platos servidos, tazas de café sobre las mesas laterales y un mesero que yo había contratado recogiendo vasos. Ernesto contaba una anécdota y todos reían. Nadie podía imaginar lo que pasaba arriba, ni que mi hija y yo acabábamos de sentarnos en el carro a hablar de un asesinato. Cuando nos vio, se tensó apenas. «Ahí están», dijo, rodeándome la cintura. Su mano en mi espalda me dio asco. «¿Mejor?» «Sí». La medicina ya empezó a hacer efecto. Volteó hacia Ximena. «Te ves pálida, Xime. También me duele la cabeza. Voy a acostarme». «Claro. Descansa». Ximena subió sin correr. Yo acepté agua mineral y rechacé cualquier otra cosa. Me obligué a beber un sorbo aunque tenía la boca seca. Ernesto me observaba con esa atención suya, que antes me hacía sentir cuidada y ahora me parecía vigilancia. «¿No vas a tomar tu té?» «Hoy no. Con migraña prefiero no tomar nada preparado». Algo le cambió en la mirada. «Buena idea. Ven, quiero presentarte a los ingenieros de León». Fui con él de grupo en grupo. Sonreía, contestaba lo mínimo y revisaba el celular cada pocos segundos, cuidando que nadie notara que me temblaban las manos. Por fuera estaba de pie junto a mi esposo. Por dentro solo pensaba en Ximena, metida en el despacho de un hombre que nos quería muertas. Pasaron casi 20 minutos. El teléfono vibró. Ahora, me excusé y subí. Encontré a Ximena en su cuarto, blanca. «¿Vienes subiendo?», dijo. Lo vi en la escalera. «¿Encontraste algo?» Un frasco ámbar sin etiqueta en su cajón. Y una hoja con horarios. Tomé fotos. Pasos en el pasillo. «Lilia. Ximena, ¿están ahí?» «Actúa normal», susurré. Ernesto entró despacio. Miró la cama, el escritorio, nuestras manos. «¿Todo bien?» «Ximena sigue mal. Vine a verla». «¿Y tú? ¿Ya mejor?» «Sí. Ahorita bajo». Sonrió sin calor. «Te preparé un té. Tu favorito. Está en la cocina. No creo necesitarlo. Insisto. Es una mezcla nueva. Justo para la migraña. Si decía que no, iba a saberlo. Si lo tomaba, tal vez no salía viva. «Está bien», dije. «Dame unos minutos con ella y bajo». Ernesto sostuvo mi mirada. Luego salió y cerró. Un segundo después escuché el seguro. Giré la manija. No abrió. «No se encerró», dijo Ximena. Se me subió el pánico, pero lo empujé hacia abajo. La ventana, corrí la cortina. El jardín estaba abajo, a varios metros, pero había una jardinera ancha pegada al muro y una barda baja más allá. La caída podía rompernos algo, pero quedarnos era peor. Jalé la colcha de la cama y la amarré al escritorio. No iba a sostenernos como cuerda, solo nos ayudaría a bajar un poco. Pasos otra vez, más rápidos. «Primero tú». «No». «Ximena». «Ahora». Abrió la ventana y bajó aferrada a la tela. Se soltó cerca de la jardinera, cayó, rodó y se levantó con una mueca. La puerta se abrió de golpe. Ernesto apareció. Ya no tenía cara de esposo preocupado. «Lilia». Me subí a la ventana. La colcha me quemó las manos. Bajé como pude y solté antes de que él alcanzara a agarrarme. Caí mal. El tobillo me lanzó un dolor seco, pero me levanté. «Corre». Cruzamos el jardín. Ernesto gritaba desde arriba. Llegamos a una barda baja que daba a un pasillo de mantenimiento. Ximena trepó primero. Yo la seguí, apretando los dientes por el tobillo. La salida principal tenía caseta, y yo estaba segura de que Ernesto ya había llamado. Nos fuimos por una franja de jardineras y muros traseros hasta una puerta de servicio. La tarjeta del fraccionamiento abrió el lector. Salimos a una avenida secundaria, cerca de una farmacia y una tienda de conveniencia. Apagué la ubicación del celular y luego el teléfono. No pedimos carro por aplicación. Caminamos hasta la farmacia y le pedí a la encargada que llamara un taxi de sitio. «Antea», le dije al conductor. En el trayecto, Ximena me enseñó las fotos otra vez.
El conductor iba en silencio, con la radio baja. Yo fingí mirar por la ventana. Pero en realidad estaba contando cada semáforo, cada vuelta, cada coche que se acercaba demasiado. Ximena tenía el celular escondido entre las piernas, como si Ernesto pudiera aparecer en cualquier momento y arrebatárselo. La hoja decía lo mismo que había visto en mi cabeza desde que escapamos. A las 10:30, invitados. A las 11:45, té. A las 12:10, llamar a emergencias. Preocupación. No antes. No hacía falta escribir matarla. Todo estaba ahí. En la plaza elegí una cafetería del segundo piso. Era sábado y el lugar empezaba a llenarse, lo suficiente para no sentirnos solas. También había una esquina desde donde podía ver la entrada. No quería un lugar vacío, pero tampoco uno donde no pudiera escuchar mi propio teléfono. Me quité el zapato debajo de la mesa. El tobillo ya estaba hinchado y la media me apretaba. Ximena pidió 2 chocolates calientes, más por tener algo frente a nosotras que por ganas de tomarlo. Ninguna de las dos probó más de un sorbo. Prendí el celular solo para llamar a Violeta Mercado, una amiga de la universidad que era abogada penalista. No hablábamos todos los días, pero yo sabía que, si alguien podía pensar con claridad en ese momento, era ella. Me contestó rápido, quizá porque eran pocos los amigos que aún me contestaban sin pasar primero por Ernesto. Violeta, Ximena y yo estamos en peligro. Le conté lo indispensable, sin respirar bien. Ella no se asustó, pero su voz cambió. ¿Dónde están? En Antea. Segundo piso. No hablen con nadie sin mí. Voy para allá. Colgué. En cuanto el teléfono volvió a recibir señal, entraron los mensajes de Ernesto. Lilia, regresa. Estoy preocupado. Si esto es por la discusión de ayer, podemos hablar. Otro. Ya avisé a la policía. Les dije que saliste alterada con Ximena. Por favor, piensa en tu hija. Ximena leyó y se puso pálida. Va a decir que tú estás mal. Luego llegó el peor. La policía encontró sangre en el cuarto de Ximena. Lilia, dime qué hiciste. Ximena se levantó. No hay sangre en mi cuarto. La puso él, dije. Quiere que crean que te hice daño. Apenas terminé de hablar, 2 policías municipales entraron a la cafetería. Miraron las mesas hasta encontrarnos. Después supe que al prender el celular mi ubicación se había actualizado unos segundos. Ernesto no necesitaba más. ¿Señora Lilia Salcedo?, preguntó uno. Sí. Su esposo reportó que salió de su domicilio en estado alterado con su hija menor. Dice que teme por la seguridad de la joven. Ximena habló antes que yo. Eso es mentira. Mi padrastro quiere matar a mi mamá. Los policías se miraron. Es una acusación seria. Tenemos fotos, dije. Un frasco, una hoja con horarios y documentos de deudas. También una póliza de vida por 18 millones de pesos. Les mostramos el celular. No parecieron convencidos. Uno de ellos amplió la foto de la hoja, luego la del frasco, y me miró como si estuviera decidiendo si yo era una víctima o una mujer exagerando una pelea de pareja. Señora, dijo el más joven, su esposo mencionó episodios de ansiedad y paranoia. Eso es falso. También dijo que usted se negó a tomar su medicamento. Nunca he tenido ese diagnóstico. Ximena apretó el teléfono. Yo estoy bien. No me hizo nada. Si hay sangre en mi cuarto, él la puso. Los policías dudaban. Entonces vi entrar a Violeta. Venía seria, con una carpeta bajo el brazo. Oficiales, dijo, al llegar. Soy Violeta Mercado, abogada de la señora Lilia Salcedo. La menor está aquí por voluntad propia y dice que teme por la vida de su madre. Uno de ellos recibió su tarjeta. El esposo reportó riesgo para la menor, y ellas están reportando una tentativa contra la señora. Esto no es una pelea de pareja. Hay una menor, una amenaza de muerte y posibles indicios dentro de la casa. Necesitamos verificarlo. Claro, en fiscalía, con una denuncia formal. Si no tienen orden, no van a retenerlas aquí. El policía mayor respiró hondo. Nos pidieron trasladarlas. Ellas se van a presentar voluntariamente. Yo las llevo. Violeta se inclinó hacia mí. ¿Puedes seguir tu ubicación? Ya la apagué, pero la prendí para llamarte.
Entonces no contestes nada más. Vámonos. Salimos por una puerta lateral. En el coche, Violeta me pidió que no respondiera mensajes. Fuimos a la fiscalía. El traslado se sintió larguísimo. Yo llevaba el tobillo hinchado, las manos ardiendo y la sensación de que Ernesto venía detrás de cada carro. Nos recibió primero una agente del Ministerio Público de Guardia. Violeta fue directa. Hay una menor involucrada y riesgo de manipulación de evidencia. La señora Lilia Salcedo viene a denunciar tentativa de feminicidio, administración fraudulenta y lo que resulte. También autoriza por escrito el ingreso a su domicilio para preservar indicios. Necesitamos medidas de protección hoy. Ximena mostró las fotos. La agente las revisó despacio y llamó a policía de investigación. Minutos después llegó el comandante Manuel Duarte con 2 agentes. ¿El frasco sigue en la casa?, preguntó. Sí, dijo Ximena. No lo moví. ¿Y la hoja? También. Bien. No vuelvan a tocar nada de eso. Durante las siguientes horas dimos datos, mensajes, nombres de invitados y detalles de la póliza. Violeta me hizo repetir lo importante sin adornos que escuchó Ximena. ¿A qué hora salimos? ¿A qué hora regresamos? ¿Quién estaba en la casa? ¿Dónde estaba el despacho? ¿Dónde había visto el frasco? También pidió que quedara asentado que Ernesto tenía acceso previo a mi ubicación, a mis contraseñas bancarias y a documentos patrimoniales. Personal médico me vendó el tobillo de manera provisional. Yo apenas sentía el cuerpo. Esa misma tarde, la fiscalía pidió medidas de protección. Ernesto no podía acercarse a nosotras, comunicarse, entrar a la casa, ni disponer de cuentas vinculadas conmigo mientras se revisaban los movimientos. También enviaron a peritos y agentes al domicilio para asegurar lo que Ximena había fotografiado. Ernesto llegó antes de que termináramos. Entró acompañado de los policías de Antea, haciendo cara de alivio. Lilia, Ximena. Gracias a Dios. Intentó acercarse, pero Duarte se lo impidió. Señor Luján, manténgase ahí. ¿Qué está pasando? Yo solo quiero llevarlas a casa. La señora está presentando una denuncia. Ernesto me miró con tristeza fingida. Lilia, amor, esto es por lo del medicamento. Te asustaste. El doctor Saldaña dijo que podía pasar si no controlabas la ansiedad. ¿Qué medicamento?, preguntó la agente del Ministerio Público. Un sedante suave. Mi esposa ha tenido episodios de paranoia. Sentí una rabia fría. Eso es mentira. Nunca he visto a ese doctor. Violeta intervino. ¿Trae receta, expediente, nombre completo del médico? Puedo conseguirlo el lunes. Entonces, no lo use como hecho. Ernesto cambió apenas el gesto. Solo quiero proteger a mi familia. Ximena se puso de pie. Tú no eres mi familia. Él la miró, sorprendido. Te escuché anoche, siguió ella. Dijiste que mi mamá tomaría su té, que parecería un infarto y que luego te encargarías de mí. Querías el seguro porque estás quebrado. La cara de Ernesto se quebró por un segundo. Luego fingió lástima. Ximena, entendiste mal. Tu mamá te llenó la cabeza. Antes de que alguien respondiera, entró un agente con un reporte preliminar del domicilio. Duarte lo leyó. Señor Luján, usted reportó sangre en el cuarto de Ximena. Sí, temí lo peor. Los agentes encontraron manchas, pero también una gasa y un frasco pequeño con sangre en su recámara. Además, la cámara del pasillo lo muestra entrando al cuarto de la menor después de que ellas salieron. Ernesto se puso rígido. Eso no prueba nada. No por sí solo, dijo Duarte. También se aseguró un frasco ámbar en su despacho, justo donde la menor lo fotografió, y una hoja con horarios. Todo se va a periciales. Por ahora hay indicios suficientes para presentarlo ante el Ministerio Público y determinar su situación jurídica. Ernesto golpeó la mesa. Esto es una trampa. ¿Cuándo habría montado mi clienta esa trampa?, preguntó Violeta. Ella y su hija salieron de la casa hace horas. Usted se quedó ahí. La agente añadió. También hay documentos de deuda. Una póliza de vida por 18 millones de pesos y registros de transferencias por SPEI desde cuentas de la señora Lilia hacia cuentas empresariales y personales que no están a su nombre. Ernesto dejó de actuar.
Me miró con una furia que por fin no intentó esconder. Me echaste a perder todo. Los policías se acercaron. Todo iba a salir bien hasta que esa niña se metió. Ximena se estremeció. La abracé. Ernesto forcejeó. ¿De verdad creíste que yo te quería, Lilia? Solo eras una maestra con dinero y una hija estorbándome. Eso eras. Me dolió, pero también me despertó. Por fin veía al hombre que había estado en mi casa, no el esposo atento, no el padrastro amable, un hombre que nos usó y estaba dispuesto a matarme. Llévenselo, ordenó la agente. Cuando la puerta se cerró, empecé a llorar. Ximena también. Nos abrazamos sin decir nada. No fue un llanto bonito ni tranquilo. Fue cansancio, miedo, coraje y la vergüenza de haber dormido durante 2 años junto a un hombre que me calculaba la muerte. Mi tobillo palpitaba, las manos me ardían por la colcha, y aún así lo único que podía pensar era que seguíamos vivas. Los dictámenes tardaron días. El frasco contenía una sustancia letal que podía provocar síntomas confundibles con un problema cardíaco. La letra de la hoja coincidía con notas de Ernesto. Las transferencias mostraron que había usado mi dinero para tapar deudas, pagar proveedores y mover fondos a cuentas de prestanombres. La póliza la había gestionado casi por completo él, incluso cambiando correos de contacto para que cualquier aviso le llegara primero. Esa noche no volvimos a casa. Violeta nos llevó a su departamento. «Se quedan aquí», dijo. «Mañana vemos qué sigue». Ximena y yo dormimos en la misma cama. En realidad, casi no dormimos. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Ernesto en la ventana, gritando mi nombre. Veía la taza de té que nunca tomé. En la oscuridad, Ximena me preguntó, «¿Crees que alguna vez nos quiso?» No supe qué contestar. Era una niña de 15 años, que había perdido 2 veces la idea de una familia, primero con mi divorcio, luego con el hombre que fingió cuidarnos. «No lo sé», le dije. «Pero nada de esto fue culpa nuestra». Ella se quedó callada. «¿Y ahora cómo seguimos?» Le acomodé el cabello, y por primera vez en todo el día me permití mirarla bien, poco a poco, juntas. Las semanas siguientes fueron una mezcla de declaraciones, abogados, llamadas de la fiscalía y noches sin sueño. Al principio me daba vergüenza contar algunas cosas. Me daba vergüenza admitir que le había entregado claves, que le había creído cuando criticaba a mis amigas, que había permitido que revisara mis movimientos para organizar mejor la casa. Violeta me repitió varias veces que la vergüenza no era mía. Conté cómo Ernesto había empezado a manejar mis cuentas para ayudarme, cómo me fue alejando de amigas, cómo me convenció de que yo era distraída y él era el único que podía ordenar mi vida. Ximena contó lo que escuchó, cómo tomó las fotos y cómo escribió la nota. También contó algo que yo no sabía semanas antes. Ernesto le había dicho que no debía preocuparme con cosas de adultos porque yo ya cargaba bastante. A Ximena le sonó amable en ese momento. Después entendió que la estaba callando. La investigación reveló que Ernesto nunca había sido el empresario sólido que aparentaba. Su empresa llevaba años hundida. Me buscó cuando supo que yo había vendido el departamento de mis padres. Cada cena, cada ramo de flores y cada promesa habían sido parte de un plan. Después apareció Irene Ochoa. No fue una revelación de película. Fue un dato en un expediente, un nombre que Violeta encontró al revisar antecedentes civiles y movimientos patrimoniales de Ernesto. Pero cuando lo leí, sentí que el aire del cuarto cambiaba. Antes de mí, Ernesto había estado casado con ella. Irene era viuda. Murió menos de 1 año después de casarse con él. En ese momento, todos creyeron que había sido un infarto, porque tenía problemas de presión. Él heredó, gastó el dinero y volvió a empezar conmigo. Cuando reabrieron el caso, sentí una tristeza difícil de explicar. Yo había tenido a Ximena. Irene no. El proceso fue largo. No hubo justicia instantánea. Hubo citatorios, ampliaciones de declaración, peritajes, audiencias que se posponían y días en que yo salía de fiscalía sintiendo que volvía a vivirlo todo. Tuvimos que repetir la historia muchas veces, ante agentes, peritos y después ante un juez. Cada vez dolía, pero también me quitaba una culpa que no me pertenecía. Ernesto sabía parecer bueno. Eso había sido parte del delito.
Fue sentenciado por tentativa de feminicidio, fraude y falsedad de declaraciones. Cuando oyó la sentencia, no me miró. Miró a Ximena, como si todavía quisiera culparla. Ella no bajó la cabeza. Apretó mi mano y se quedó de pie. La investigación por la muerte de Irene siguió y terminó en otra acusación. Con las sentencias acumuladas, quedó claro que no volvería a salir. 6 meses después, Ximena y yo nos mudamos a un departamento más pequeño en Querétaro, cerca de mi trabajo. No tenía jardín ni comedor para impresionar a nadie. La primera noche cenamos quesadillas en platos desechables, porque no habíamos desempacado la cocina. Ximena se rió cuando me vio buscar una olla que seguía en una caja. Ese sonido, su risa en un lugar nuevo, fue la primera señal de que tal vez sí íbamos a poder. Podía cerrar la puerta sin miedo. Nadie revisaba mi teléfono. Nadie decidía con quién hablaba. Nadie me decía qué tomar. Un día, mientras acomodaba cajas, encontré la nota. El papel seguía arrugado, con la letra apretada de Ximena. «Hazte la enferma y salte ya». La guardé en una cajita de madera en mi buró. No para vivir mirando atrás, sino para recordar que mi hija vio el peligro cuando yo todavía no podía nombrarlo. Al año, la vida ya no era la misma, pero era nuestra. Seguíamos yendo a terapia. Había días buenos y días en que Ximena despertaba sobresaltada. Yo todavía revisaba 2 veces la cerradura antes de dormir, y tardé meses en volver a tomar té sin sentir náusea. Pero también cocinábamos los domingos, poníamos música bajita y hablábamos de cosas normales, de clases, de películas, de universidades. A veces no hablábamos de Ernesto en toda la semana. Una tarde, mientras Ximena cortaba jitomate en la cocina, me preguntó: «¿Qué estás pensando? ¿Que sobrevivimos?» Ella dejó el cuchillo sobre la tabla. «Todavía me cuesta creerlo. A mí también». Me miró con una seriedad que ya no era solo miedo. «La doctora Valeria dice que no tengo que sentirme culpable por haber sospechado de él». «No, al contrario. Pero a veces pienso que si hubiera hablado antes...» «No», la interrumpí. «Hiciste más de lo que cualquier adulto pudo haber hecho en esa casa. Me salvaste. Y no tenías por qué cargar con eso sola». Ximena bajó la mirada. No le gustaba que se lo dijera, pero necesitaba escucharlo. El timbre sonó. Era Violeta, que ya venía a comer una vez al mes. Entró con una carpeta y una bolsa de pan. «Tengo noticias», dijo. «Nos sentamos». Violeta explicó que, después de meses de rastreos, habían recuperado parte del dinero que Ernesto movió: cuentas congeladas, bienes asegurados, vehículos, equipo de la empresa y pagos rastreados a prestanombres. No era dinero limpio que él hubiera dejado guardado. Era parte de lo que lograron reconstruir con estados de cuenta, facturas falsas y movimientos por SPAY. No era todo ni iba a llegar de golpe, pero sí lo suficiente para darnos estabilidad. «Cerca de 6 millones de pesos», dijo. «Para los estudios de Ximena y para que puedas respirar un poco». No supe qué decir. Durante 1 año había vivido con mi sueldo de profesora y lo poco que pude rescatar. Esa cantidad no borraba nada, pero nos devolvía margen para empezar. «Y lo de Irene», añadió Violeta, más seria. «Los nuevos análisis confirmaron envenenamiento. El caso ya no depende solo de sospechas». Ximena cerró los ojos. «Entonces no va a salir». «No», dijo Violeta. «No va a salir». No celebré. Pensé en Irene, en su familia y en todas las señales que nadie alcanzó a ver. Sentí alivio, sí, pero también una tristeza quieta. Ese día comimos juntas. No hubo brindis perfecto ni frases grandes. Violeta sirvió agua, Ximena calentó tortillas y yo terminé de preparar el arroz. Solo 3 mujeres sentadas a una mesa pequeña, hablando despacio. Por momentos nos quedábamos calladas. No porque faltaran palabras, sino porque algunas noticias pesan demasiado incluso cuando son buenas. Más tarde, mientras lavábamos los platos, Ximena dijo: «¿Te acuerdas de lo que me dijiste esa noche en casa de Violeta? Que íbamos a seguir poco a poco. Creo que sí estamos siguiendo». La abracé con las manos mojadas. «Sí, estamos siguiendo». Esa noche, cuando Ximena se durmió, saqué otra vez la nota de la cajita. La puse sobre mi palma. Era un papel común,
arrancado de una libreta escolar. Nada especial, excepto que me había sacado viva de mi propia casa. Todavía la guardo, no para quedarme en ese día, sino para no olvidar que mi hija tuvo miedo y aún así hizo lo que pudo. Esa mañana fingí estar enferma para salir. Lo que no fingí fue el miedo. Y, desde entonces, tampoco volví a fingir que quería vivir.